Había una mujer que no tenía nada, absolutamente nada, ni un techo, ni un pedazo de pan, ni siquiera la esperanza de ver amanecer sin que sus hijos lloraran de hambre. Se llamaba Socorro, y cuando su marido murió aplastado bajo las vigas de la hacienda donde trabajaba, ella creyó que lo peor ya había pasado. Pero no, lo peor nunca pasa cuando crees que ya pasó. Lo peor siempre espera, agazapado, listo para mostrarte que el fondo tiene sótanos, y en esos sótanos hay cosas que nadie debería ver. Socorro tenía 3 hijos, 3 bocas que alimentar con manos vacías. El mayor apenas tenía 8 años, la del medio 6, y el pequeño, el bebé, todavía mamaba cuando podía. Pero la leche de Socorro se había secado con el llanto, con la rabia, con la impotencia de saber que el mundo te ha declarado invisible. Cuando enviudó, su cuñado, ese hombre de sonrisa torcida y ojos que nunca miraban directo, le dijo que tenía una semana para abandonar la casita de adobe donde había vivido con su esposo. «La hacienda necesita esa casa para los nuevos peones», le dijo sin mirarla, fumando un cigarro que apestaba a su propia podredumbre. «Tu marido ya no trabaja aquí, tú tampoco sirves, lárgate». 7 días. 7 días para desaparecer con 3 niños, sin dinero, sin familia que la recibiera, sin un solo lugar en el mundo que la quisiera. Socorro rogó. Se arrodilló frente a su cuñado, frente al patrón, frente a cualquiera que tuviera un corazón, o al menos la decencia de fingir que lo tenía. Pero nadie la escuchó, nadie. La miraban como se mira a un perro sarnoso, con esa mezcla de asco y lástima que te hace sentir menos que humano, menos que polvo. Y entonces, en el 7º día, cuando el sol caía como un puño de fuego sobre su cabeza, Socorro tomó a sus hijos y caminó. No sabía hacia dónde, solo sabía que no podía quedarse. Caminó por el camino de tierra que llevaba al pueblo, pero el pueblo no la quería. Caminó hasta que sus pies sangraron, hasta que la niña del medio comenzó a toser, esa tos seca, terrible, que suena a pulmones llenos de vidrio molido. Caminó hasta que el bebé dejó de llorar, porque ya no tenía fuerzas para hacerlo. Y cuando la noche cayó, negra y fría como un pozo sin fondo, Socorro se detuvo frente al único lugar que nadie reclamaba, el cementerio viejo. Todos en el pueblo conocían ese lugar. Todos lo evitaban. No era el cementerio nuevo, el que estaba cerca de la iglesia, con sus cruces blancas y sus flores frescas. No, este era el cementerio que ya nadie visitaba, el que había sido abandonado hacía décadas cuando la peste llegó y se llevó a medio pueblo. Las tumbas estaban rotas, invadidas por la maleza, y los nombres en las lápidas se habían borrado con el tiempo y la indiferencia. Pero no era el abandono lo que asustaba a la gente, era otra cosa. Decían que en ese cementerio pasaban cosas, cosas que no se podían explicar. Decían que por las noches se escuchaban pasos, arrastrándose entre las tumbas. Decían que había luces, como velas que flotaban en el aire, moviéndose sin razón. Decían que quien entraba ahí después del anochecer no salía igual. Algunos decían que no salía nunca, y todos, absolutamente todos, decían que había algo enterrado ahí que no debía ser desenterrado. Pero Socorro no tenía miedo, o más bien, tenía tanto miedo de tantas cosas que un cementerio embrujado era apenas un miedo más en una lista interminable. ¿Qué le iba a hacer un fantasma que no le hubiera hecho ya la vida? ¿Qué le iba a quitar un muerto que no le hubieran quitado ya los vivos? Así que entró, con sus 3 hijos aferrados a su falda, entró en ese lugar que todos maldecían, porque el frío y el hambre son más reales que cualquier leyenda, y porque una madre desesperada no le teme a los muertos. Le teme a ver morir a sus hijos. Encontró un mausoleo, viejo, agrietado, con la puerta medio caída y un olor a humedad que se metía en los pulmones como agua sucia, pero tenía techo, tenía paredes, tenía un rincón donde sus hijos podían dormir sin que el viento los atravesara. Socorro barrió el suelo con las manos.
Apartó las hojas secas, las telarañas, los huesos pequeños de algún animal que había muerto ahí buscando refugio como ella. Y esa noche, su primera noche en el cementerio, Socorro abrazó a sus hijos y les cantó una canción que su propia madre le había cantado cuando era niña. Una canción sobre el sol que siempre vuelve, sobre la luz que nunca muere del todo. Pero afuera, en la oscuridad, algo se movía. Al principio, Socorro pensó que eran animales, perros salvajes, tlacuaches, algo natural. Pero los sonidos no eran naturales, eran pasos, pasos lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies, o como si algo muy pesado se moviera entre las tumbas. Y luego estaban los susurros. No eran palabras, no exactamente. Eran sonidos que casi parecían palabras, que casi tenían sentido, pero que se deshacían en tu mente antes de que pudieras atraparlos. Socorro apretó a sus hijos contra su pecho y cerró los ojos, rezando, aunque hacía tiempo que había dejado de creer que alguien escuchaba sus rezos. Los días pasaron. Socorro aprendió a moverse en el cementerio como un fantasma más. Salía antes del amanecer, cuando la niebla todavía cubría las tumbas, y caminaba hasta el pueblo para pedir limosna, para buscar trabajo, para mendigar cualquier cosa que mantuviera a sus hijos vivos un día más. La gente la veía y desviaba la mirada. Algunos le daban una tortilla vieja, un trozo de pan duro. Otros la insultaban, le gritaban que se fuera, que llevara su mala suerte a otra parte. Y cuando volvía al cementerio, siempre era de día, siempre antes de que cayera la noche, porque las noches eran diferentes. Las noches en el cementerio viejo eran un infierno de sonidos y sombras. Socorro escuchaba los pasos, cada noche, rodeando el mausoleo. Escuchaba los susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Escuchaba, a veces, algo que sonaba como rasguños en la puerta, como si alguien o algo quisiera entrar, pero no pudiera. La niña del medio lloraba todas las noches. El bebé había dejado de reaccionar a los sonidos y eso asustaba más a Socorro que todos los fantasmas juntos. Y el mayor, ese niño de 8 años que había tenido que hacerse hombre demasiado pronto, le preguntaba cada mañana: «Mamá, ¿cuándo nos vamos a ir de aquí?» Y Socorro no tenía respuesta. Una noche, la noche en que todo cambió, Socorro escuchó algo diferente. No eran pasos, no eran susurros, era un golpe fuerte, metálico, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado contra una lápida. El sonido vino de cerca, muy cerca del mausoleo. Socorro se quedó paralizada, con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. Los niños dormían, por fin, agotados por el hambre y el miedo, y Socorro supo, con esa certeza terrible que solo tienen las madres, que si no averiguaba qué era ese sonido, nunca podría dormir tranquila, nunca. Tomó un palo que había encontrado días atrás, una rama gruesa que usaba para defenderse de los perros, y salió del mausoleo. La luna estaba alta, llena, iluminando el cementerio con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como un escenario, como una mentira. Socorro caminó despacio, siguiendo el origen del sonido. Sus pies descalzos hacían crujir las hojas secas, y cada crujido sonaba como un grito en el silencio. Y entonces lo vio. Había una tumba abierta. No recién abierta, no había tierra fresca ni señales de que alguien hubiera cavado, sino abierta desde hacía tiempo, con la lápida caída a un lado y un agujero negro que parecía tragarse la luz de la luna. Y junto a esa tumba, medio enterrada en la tierra suelta, había una caja de hierro oxidada, cubierta de mugre y tiempo. Y esa caja estaba abierta. Socorro se acercó. No sabe por qué, no había razón para hacerlo. Cualquier persona sensata habría huido, pero Socorro ya no era sensata. Era una mujer que había perdido todo, que había descendido tan bajo que ya no le importaba caer más. Así que se acercó, se arrodilló junto a la tumba y miró dentro de la caja. No había huesos,
No había joyas, no había oro, había papeles, documentos viejos, amarillentos, cubiertos de una letra pequeña y temblorosa. Socorro no sabía leer bien. Había ido a la escuela apenas 2 años cuando era niña, pero reconoció algunas palabras: testamento, heredero, tierras, hacienda San Miguel. La hacienda San Miguel, la hacienda donde había vivido, la hacienda donde su marido había muerto, la hacienda de la que su cuñado la había echado. Con manos temblorosas, Socorro sacó los papeles de la caja. Eran muchos, docenas, todos cuidadosamente doblados y guardados como si fueran lo más valioso del mundo. Y mientras los revisaba, mientras trataba de descifrar esas palabras que bailaban ante sus ojos cansados, comenzó a entender por qué ese cementerio estaba maldito. ¿Por qué nadie venía aquí? ¿Por qué la tumba estaba abierta? El testamento era del antiguo dueño de la hacienda, el abuelo del patrón actual. Y en ese testamento el viejo había dejado muy claro que las tierras de la hacienda no debían ser heredadas por su hijo, el padre del patrón actual, sino divididas entre los peones que las habían trabajado durante décadas, entre ellos el padre del marido de Socorro. Las tierras que ahora pisaban los ricos, las tierras donde morían los pobres, esas tierras deberían haber sido de la gente que las había regado con su sangre y su sudor, pero el testamento había desaparecido. O eso decía todo el mundo. El abuelo había muerto, el testamento nunca apareció, y el hijo se quedó con todo, y luego el nieto, y luego el bisnieto. Generaciones de patrones que se habían enriquecido con una mentira, con un robo, con un secreto enterrado literal y figurativamente en una tumba que nadie se atrevía a visitar. ¿Y la maldición? ¿Los pasos? ¿Los susurros? ¿Las luces? Socorro miró alrededor y por primera vez en semanas sonrió. Una sonrisa amarga, fría, que no tenía nada que ver con la felicidad, porque lo entendió todo. La maldición no era una maldición, era una estrategia. Alguien, generaciones atrás, había inventado la historia del cementerio embrujado para mantener a la gente alejada, para asegurarse de que nadie encontrara esta tumba, para proteger el secreto de que el testamento estaba aquí, escondido, esperando ser descubierto. ¿Y los sonidos? Socorro miró hacia las sombras entre las tumbas y vio un destello de ojos. Ojos amarillos, brillantes. Un coyote, solo un coyote, o tal vez varios, que habían hecho del cementerio su territorio. Los pasos eran de animales. Los susurros eran el viento entre las piedras rotas. Las luces eran luciérnagas o reflejos de la luna en pedazos de vidrio roto. No había fantasmas. Nunca los había habido, solo había miedo, y el miedo es la mejor forma de mantener a la gente donde quieres que esté. Socorro guardó los papeles bajo su vestido, contra su piel, y volvió al mausoleo. Esa noche durmió mejor que en semanas, a pesar de los sonidos, a pesar del frío, porque ahora tenía algo que nadie más tenía la verdad, y la verdad, en manos de alguien que no tiene nada que perder, es más peligrosa que cualquier arma. A la mañana siguiente, Socorro no fue al pueblo a mendigar, fue directamente a la hacienda. Caminó por el camino de tierra con sus 3 hijos, con la cabeza alta por primera vez en meses. Los peones la miraban pasar, confundidos. Los guardias se reían. ¿Vienes a rogar otra vez, Socorro? Ya te dijimos que no hay nada para ti aquí. Pero Socorro no fue a la casa de los peones, fue directamente a la casa grande, la casa del patrón, esa mansión de 2 pisos con su fuente en el jardín y sus ventanas de vidrio emplomado. Golpeó la puerta con fuerza, una y otra vez, hasta que un sirviente abrió furioso. ¿Qué diablos quieres, India? ¿Quién te crees que eres para golpear esta puerta? Dile al patrón que Socorro está aquí, dijo ella, con una voz que no reconocía como suya, una voz de hierro. Y dile que traigo algo que le interesa, algo sobre su hacienda, algo sobre su abuelo. El sirviente quiso cerrarle la puerta en la cara, pero algo en los ojos de Socorro lo detuvo.
Tal vez fue la certeza, tal vez fue el brillo de alguien que ha tocado fondo y ha encontrado roca sólida bajo sus pies. Sea lo que fuera, el sirviente se fue y regresó minutos después, confundido. El patrón dice que pases. Socorro entró en esa casa donde nunca había puesto un pie, donde ninguno de su clase había puesto un pie salvo para limpiar o servir. Entró con sus hijos aferrados a su falda, con la tierra del cementerio todavía bajo sus uñas, con los papeles escondidos contra su corazón. Y cuando llegó al despacho del patrón, cuando vio a ese hombre gordo y perfumado sentado detrás de su escritorio de caoba, Socorro supo que este era el momento en que o ganaba todo o perdía incluso la vida. «¿Qué quieres, mujer?», preguntó el patrón, sin molestarse en ocultar su desprecio. «¿Vienes a suplicar otra vez? Ya te dije que no hay lugar para ti aquí». Socorro sacó los papeles, los puso sobre el escritorio, despacio, uno por uno, y vio, con una satisfacción oscura y profunda, cómo el color desaparecía del rostro del patrón. Vio cómo sus ojos se abrían, cómo sus manos comenzaban a temblar, porque él sabía lo que eran esos papeles. Tal vez no los detalles, tal vez ni siquiera sabía que su bisabuelo había escondido el testamento en el cementerio, pero sabía lo suficiente. Sabía que la fortuna de su familia estaba construida sobre una mentira. «¿Dónde conseguiste esto?», susurró el patrón, con una voz que era puro veneno. «En el cementerio viejo», dijo Socorro. «Ese cementerio que todos temen. Ese cementerio donde vivo ahora con mis hijos, porque tú me echaste de mi casa. Ese cementerio donde tu familia enterró la verdad hace generaciones, esperando que nadie fuera lo suficientemente desesperado o loco para buscarla». El patrón se levantó de su silla, temblando de rabia. «Esos papeles no significan nada. Son viejos, no tienen validez. Y aunque la tuvieran, ¿quién te va a creer a ti? ¿Una india muerta de hambre? ¿Una mujer que vive entre tumbas como una bruja? Nadie, Socorro. Nadie te va a creer». Y en ese momento, Socorro sonrió. Una sonrisa que heló la sangre del patrón, porque ella sabía algo que él no sabía. Ella no había venido sola, no había venido solo con sus hijos. Antes de ir a la hacienda, había pasado por el pueblo, había pasado por la casa del juez, ese viejo que había conocido al abuelo del patrón, que había sido testigo en su entierro, y le había mostrado los papeles. Y el juez, ese hombre que había vivido toda su vida con la culpa de haber guardado silencio, había llorado. Había llorado y le había dicho que sí, que esos papeles eran reales, que él lo sabía, que siempre lo había sabido, pero que había tenido miedo de hablar. «Tal vez nadie me crea a mí», dijo Socorro, «pero van a creerle al juez Morales, y van a creerle al padre Sebastián, que también vio los papeles esta mañana, y van a creerle a don Tomás, el escribano, que está haciendo copias en este momento. Así que dime, patrón, ¿quién no tiene validez ahora?». El silencio que siguió fue absoluto. El patrón miraba a Socorro como si fuera un fantasma, como si fuera algo que no debería existir. Y tal vez tenía razón. Tal vez Socorro había muerto en ese camino de tierra cuando la echaron de su casa. Tal vez lo que estaba frente a él era algo nuevo, algo que había nacido en la oscuridad del cementerio, algo forjado en el hambre y el miedo y la rabia pura de una madre que no tenía nada que perder. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente el patrón, y su voz era pequeña ahora, derrotada. Socorro no tuvo que pensar la respuesta. La había pensado toda la noche, mientras sostenía a sus hijos en el mausoleo, mientras escuchaba los aullidos de los coyotes que todos creían fantasmas. «Quiero lo que nos corresponde. Quiero que se cumpla el testamento. Quiero que las tierras sean divididas como el abuelo ordenó. Y quiero que mi familia reciba lo que le pertenece». «Eso va a arruinar a mi familia», dijo el patrón, y había lágrimas en sus ojos ahora. Lágrimas de rabia, de impotencia, de un hombre que veía su mundo desmoronarse. «Tu familia me arruinó a mí primero», dijo Socorro. «Me quitaron a mi marido, me quitaron mi hogar, me dejaron morir con mis hijos,
y ahora quieres que tenga compasión. La compasión es para los que tienen el lujo de sentirla. Yo no tengo ese lujo. Y así fue como Socorro, la viuda que no tenía nada, la mujer que había sido expulsada a morir en un cementerio maldito, se convirtió en la dueña de las tierras más ricas de la región. El testamento fue ejecutado. El patrón y su familia fueron expuestos. La historia de cómo habían robado la herencia de los peones durante generaciones se esparció por el pueblo, por la región, por todo el estado. Algunos dijeron que era un milagro, otros dijeron que era justicia divina. Pero quienes conocían a Socorro, quienes la habían visto caminar desde el cementerio con sus hijos y esos papeles amarillentos, sabían que no había sido ni un milagro ni justicia divina. Había sido la furia de una madre que había encontrado, en el lugar más oscuro, más temido, más maldito, la única arma que necesitaba, la verdad. Socorro nunca dejó el cementerio. Cuando recibió su parte de las tierras, cuando tuvo dinero suficiente para construir la casa más grande del pueblo, decidió quedarse en el mausoleo. Lo restauró, lo limpió, lo convirtió en un hogar. Y por las noches, cuando los coyotes aullaban y el viento susurraba entre las tumbas, Socorro salía y caminaba entre las lápidas rotas, como una guardiana, como una reina de un reino que nadie más quería. La gente del pueblo comenzó a decir que Socorro era una bruja, que había hecho un pacto con los muertos, que por eso había encontrado el testamento, que por eso había podido derrotar al patrón. Y Socorro nunca los corrigió. Nunca les dijo que no había fantasmas, que nunca los había habido, porque entendió algo que la mayoría de la gente nunca entiende. El miedo es poder, y si la gente te tiene miedo, no te pueden lastimar. Sus hijos crecieron fuertes. El mayor se convirtió en abogado, el mejor de la región, defendiendo a los peones y a los pobres con la misma furia que su madre había usado para reclamar lo que era suyo. La del medio se convirtió en maestra, enseñando a leer y escribir a niños que, como su madre, habían sido condenados a la ignorancia. Y el pequeño, el bebé que había estado tan cerca de la muerte en esos días terribles, se convirtió en doctor, sanando a los que no tenían dinero para pagar por medicina. Y todos ellos, cada uno a su manera, llevaban la lección que Socorro les había enseñado, que el mundo no te da nada, que si quieres algo, tienes que arrebatarlo de las manos de los que te lo quitaron, que la justicia no llega sola, que a veces tienes que bajar a los lugares más oscuros, a los cementerios más malditos, a los rincones donde nadie más se atreve a mirar para encontrar lo que necesitas. ¿Y el patrón? El patrón perdió todo. Sus tierras fueron divididas, su reputación destruida. Algunos dijeron que murió de un infarto al año siguiente. Otros dijeron que huyó a la ciudad, avergonzado, y que nunca más se supo de él. Pero Socorro nunca preguntó, no le importaba, porque su venganza no había sido contra él, no realmente. Su venganza había sido contra un sistema que creía que podía aplastar a los que no tienen nada, que creía que los pobres, los viudos, los hambrientos eran invisibles. Y Socorro había demostrado que los invisibles, cuando se vuelven visibles, cuando encuentran su voz, cuando encuentran su verdad, son la fuerza más aterradora del mundo. Hay quienes dicen que en las noches de luna llena, si pasas por el cementerio viejo, todavía puedes ver a Socorro, caminando entre las tumbas, con sus hijos pequeños aferrados a su falda, como fantasmas de lo que fueron. Pero no son fantasmas, son recuerdos. Son advertencias, son la prueba de que incluso en los lugares más muertos, más olvidados, más malditos, pueden hacer algo nuevo, algo fuerte, algo imparable. Esta historia es real. Los nombres han sido cambiados, pero los hechos no. Pasó en un pueblo que todos conocen pero que nadie nombra, en una época que todos recuerdan pero que nadie quiere admitir. Y la lección
es simple, brutal, absoluta. Nunca subestimes a una madre desesperada, porque una madre desesperada no le teme a la muerte, no le teme a los fantasmas, no le teme a las maldiciones, le teme solo a una cosa, a ver morir a sus hijos. Y cuando esa madre encuentra una forma de evitarlo, cuando encuentra un arma, una verdad, un secreto enterrado en un cementerio que todos temen, no hay patrón, no hay hacienda, no hay sistema que pueda detenerla. Socorro no era especial, no era más fuerte, ni más inteligente, ni más valiente que cualquier otra mujer de su pueblo. Lo único que la hacía diferente era que no tenía nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, puedes ganar todo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías entrado en ese cementerio? ¿Habrías abierto esa caja? ¿Habrías enfrentado al patrón con solo unos papeles amarillentos y la certeza de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz? ¿O habrías hecho lo que todos los demás hicieron, mirar hacia otro lado, convencerte de que esa no era tu pelea, de que los poderosos siempre ganan, de que los pobres están condenados a serlo para siempre? Socorro eligió pelear y ganó. Pero el precio fue alto. Tuvo que vivir en un cementerio, tuvo que dejar que sus hijos crecieran entre tumbas, tuvo que convertirse en leyenda, en mito, en la bruja del cementerio viejo, para que nadie más se atreviera a quitarle lo que había ganado. Y hasta el día de su muerte nunca durmió sin tener esos papeles cerca, escondidos en un lugar que solo ella conocía, porque sabía que la verdad es frágil, que puede ser destruida, quemada, enterrada de nuevo si no la proteges con tu vida. Y sus hijos aprendieron esa lección, y los hijos de sus hijos, y así, generación tras generación, la familia de Socorro se convirtió en la familia que protegía a los que no tenían protección, en la familia que buscaba las verdades enterradas, en la familia que no le tenía miedo a los cementerios, a las maldiciones, a los fantasmas, porque sabían que los verdaderos monstruos no están en las tumbas. Están en las mansiones, en los despachos, en los lugares donde se toman las decisiones sobre quién vive y quién muere, quién come y quién pasa hambre, quién tiene techo y quién duerme entre los muertos. Esta historia no tiene un final feliz, no realmente, porque Socorro ganó su batalla, pero la guerra sigue. Sigue en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar donde hay patrones y peones, ricos y pobres, poderosos y desesperados. Y siempre habrá socorros, mujeres y hombres, que son empujados tan lejos, tan abajo, que ya no tienen miedo de bajar al infierno para encontrar lo que necesitan. Y siempre habrá cementerios viejos, lugares olvidados donde se entierran los secretos, donde se esconden las verdades que los poderosos no quieren que nadie encuentre. Lugares que se rodean de leyendas de terror para mantener alejados a los curiosos, a los valientes, a los desesperados que podrían descubrir lo que realmente está enterrado ahí. ¿Cuántos cementerios hay en tu pueblo? ¿Cuántas historias de fantasmas, de maldiciones, de lugares que no se deben visitar? ¿Y cuántas de esas historias son reales? ¿Y cuántas son solo mentiras para proteger verdades inconvenientes? Socorro lo descubrió. Y tú también puedes descubrirlo, si tienes el coraje de caminar por los lugares que todos temen, de abrir las cajas que todos evitan, de hacer las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Pero ten cuidado, porque una vez que encuentras la verdad, una vez que la sacas a la luz, ya no puedes volver atrás, ya no puedes fingir que no sabes, y tendrás que vivir con las consecuencias, buenas o malas, para siempre. Socorro vivió con sus consecuencias, y hasta el día de su muerte nunca se arrepintió, porque sus hijos comieron, porque tuvieron techo, porque aprendieron a leer, a escribir, a defenderse, porque no murieron de hambre en un camino de tierra, olvidados por el mundo. Y eso, al final, es lo único que importa, no los fantasmas,
No las maldiciones, no el miedo, solo esto. Protegiste a los que amabas. ¿Luchaste por ellos? ¿Hiciste lo que tenías que hacer sin importar el precio? Socorro lo hizo, y por eso su historia sigue viva. Por eso, cuando la gente pasa por el cementerio viejo, todavía susurra su nombre con miedo, con respeto, con algo que es mitad admiración y mitad terror. Porque Socorro demostró que los que no tienen nada pueden ser los más peligrosos, que los que todos creen derrotados pueden levantarse y cambiar el mundo, que una mujer con 3 hijos y una caja de papeles amarillentos puede derribar imperios construidos sobre mentiras. ¿Y tú? ¿Qué harías con una verdad así? ¿La compartirías sabiendo que te convertiría en enemigo de los poderosos? ¿O la enterrarías de nuevo, temiendo por tu vida y la de tu familia? Socorro eligió compartirla, y pagó el precio, y ganó la guerra. Esta es su historia, la historia de la viuda que encontró una caja de hierro en el cementerio viejo, la historia de lo que contenía esa caja, que era peor que cualquier maldición porque era la verdad. Y la verdad, cuando está en manos de los que no tienen nada que perder, es el arma más destructiva, más imparable, más aterradora que existe. ¿La conocías? ¿Habías escuchado esta historia antes? Probablemente no, porque historias como esta no se cuentan en los libros de historia, no se enseñan en las escuelas, no aparecen en los periódicos de las grandes ciudades. Son historias que se susurran en los mercados, en las cantinas, en las cocinas, donde las mujeres viejas preparan el maíz y recuerdan. Son historias que los poderosos prefieren que se olviden, que se entierren, que desaparezcan, como desaparecieron los nombres en las lápidas del cementerio viejo. Pero hay algo que los poderosos nunca entienden. Las historias no mueren, no cuando son verdaderas. No cuando tocan algo profundo, algo visceral, algo que resuena en el corazón de todos los que alguna vez fueron pisoteados, humillados, expulsados de sus propias vidas. Estas historias se multiplican, se transforman, viajan de boca en boca, de generación en generación, cambiando de forma pero nunca de esencia. Y la esencia de la historia de Socorro es esta. La desesperación puede convertirse en poder, el miedo puede convertirse en arma, y los lugares que todos evitan, los espacios que todos maldicen, pueden ser exactamente donde se esconden las llaves del reino. Déjame contarte lo que pasó después, porque la historia de Socorro no termina con su victoria sobre el patrón. Eso fue solo el principio, porque cuando derribas a un tirano, cuando expones un secreto que ha estado enterrado durante generaciones, no solo cambias tu propia vida, cambias todo. Y no todos están felices con ese cambio. Hubo quienes, en el pueblo, no celebraron la victoria de Socorro, no porque amaran al patrón, nadie lo amaba, sino porque el patrón era el diablo que conocían. Era predecible, era cruel, sí, pero su crueldad tenía reglas, límites, patrones. Y cuando lo destruiste, cuando rompiste el orden establecido, creaste un vacío. Y los vacíos son peligrosos. Los vacíos atraen todo tipo de criaturas que quieren llenarse con su propia versión del poder. Llegaron abogados de la capital, hombres con trajes caros y sonrisas de tiburón, ofreciéndose a ayudar a Socorro a administrar sus nuevas tierras. Llegaron comerciantes, prometiendo hacerla rica si les vendía las parcelas. Llegaron familiares que Socorro ni siquiera sabía que tenía, primos lejanos, tíos olvidados, todos con historias lacrimógenas sobre cómo siempre la habían querido, cómo siempre habían creído en ella, cómo merecían una parte de su fortuna. Y Socorro los rechazó a todos, no porque fuera tonta, no porque no entendiera que necesitaba ayuda, que no sabía cómo manejar tierras, cómo negociar contratos, cómo moverse en un mundo que hasta hace poco la había tratado como basura. Lo hizo porque había aprendido una lección en ese cementerio, entre las tumbas y los coyotes y el hambre. Confía en muy pocos, y cuando confíes,
Hazlo solo en aquellos que no tienen nada que ganar traicionándote. Así que Socorro formó su propio consejo, no de ricos ni de educados. Lo formó con las otras viudas del pueblo, con las mujeres que habían sido abandonadas, expulsadas, olvidadas como ella, con las madres que habían visto morir a sus hijos de hambre mientras los patrones organizaban fiestas, con las ancianas que recordaban cómo era el pueblo antes de que la familia del patrón lo comprara todo, lo corrompiera todo, y juntas, esas mujeres que el mundo había declarado invisibles, crearon algo nuevo, algo que nadie había visto antes en esa región, una cooperativa, un sistema donde las tierras no pertenecían a un solo dueño, sino a todos los que las trabajaban, donde las ganancias se dividían según el esfuerzo, no según el apellido, donde las decisiones se tomaban en asambleas, no en despachos cerrados detrás de puertas de caoba, y funcionó. No perfectamente. Nunca nada funciona perfectamente cuando estás tratando de construir algo nuevo sobre las ruinas de algo podrido. Hubo peleas, hubo traiciones. Hubo momentos en que Socorro pensó que tal vez los escépticos tenían razón, que tal vez era imposible cambiar las cosas, que tal vez el mundo estaba diseñado para que los pobres siguieran siendo pobres y los ricos siguieran siendo ricos para siempre. Pero entonces miraba a sus hijos. Veía al mayor estudiando a la luz de una vela, memorizando leyes que algún día usaría para defender a los indefensos. Veía a la del medio enseñando a leer a niños descalzos bajo la sombra de un árbol. Veía al pequeño, que ya no era tan pequeño, vendando las heridas de un peón que se había cortado en el campo, y recordaba por qué había empezado todo esto. No por ella, nunca había sido por ella, era por ellos, por todos los niños que merecían tener una oportunidad que sus padres nunca tuvieron, y seguía adelante. Los años pasaron, la cooperativa creció, otras viudas, otros peones de otras haciendas comenzaron a escuchar la historia de Socorro. Comenzaron a preguntar, ¿es verdad? ¿Es verdad que una mujer derrotó a los patrones? ¿Es verdad que encontró un testamento enterrado en un cementerio? ¿Es verdad que ahora los pobres poseen las tierras? Y venían de pueblos vecinos, de ranchos lejanos, de lugares donde todavía había patrones crueles y testamentos escondidos y secretos enterrados. Venían buscando a Socorro, la bruja del cementerio, la mujer que había desafiado al orden establecido y había sobrevivido. Venían con sus propias historias de injusticia, sus propios papeles amarillentos, sus propias verdades que nadie más quería escuchar. Y Socorro los escuchaba, a todos, porque recordaba cómo era no tener a nadie que te escuchara. Recordaba el silencio de la indiferencia, más doloroso que cualquier insulto, así que los escuchaba y cuando podía, los ayudaba. No siempre tenía soluciones, no siempre había testamentos enterrados o secretos que descubrir. Pero siempre, siempre les daba lo que ella había necesitado desesperadamente en sus días más oscuros, la certeza de que no estaban solos, de que su lucha importaba, de que alguien, en algún lugar, creía que merecían algo mejor, y así, sin quererlo, sin buscarlo, Socorro se convirtió en algo más que una mujer que había encontrado un testamento. Se convirtió en símbolo, en leyenda, en la prueba viviente de que el sistema podía ser desafiado, derrotado, transformado. Los poderosos la odiaban por eso. No podían perdonarle que hubiera sobrevivido, no podían perdonarle que hubiera ganado, pero más que nada, no podían perdonarle que hubiera inspirado a otros. Porque una Socorro era un problema, 1.000.000 de Socorros era una revolución. Intentaron destruirla de todas las formas posibles. Enviaron inspectores del gobierno a revisar sus tierras, buscando cualquier violación, cualquier excusa para confiscarlas. Contrataron abogados para cuestionar la validez del testamento, argumentando que había estado perdido demasiado tiempo, que no tenía testigos vivos, que debía ser declarado nulo. Corrieron rumores en el pueblo, que Socorro había robado el testamento,
que lo había falsificado, que en realidad era una estafadora que había engañado a todos. Pero Socorro resistió. Cada ataque legal, cada inspección, cada rumor, los enfrentó con la misma determinación fría que había mostrado aquella noche en el despacho del patrón. Porque había aprendido algo crucial en el cementerio: el miedo es útil solo si dejas que te paralice. Y ella ya no tenía miedo. Había dormido entre tumbas. Había escuchado a los coyotes aullar mientras sus hijos lloraban de hambre. Había tocado el fondo absoluto de la desesperación humana. ¿Qué más podían hacerle que fuera peor que eso? Nada. Absolutamente nada. Y esa certeza la hacía invencible. Pero hubo un momento, un solo momento, en que Socorro casi se rindió. Fue años después de su victoria, cuando sus hijos ya eran adultos, cuando la cooperativa estaba firmemente establecida, cuando parecía que finalmente, las cosas estaban bien. Fue la noche en que llegaron los hombres armados. Nadie sabe quién los envió. Algunos dijeron que fue el hijo del patrón, el que había huido a la ciudad, buscando venganza. Otros dijeron que fueron los otros terratenientes de la región, aterrorizados de que la idea de la cooperativa se esparciera a sus propias tierras. Otros más dijeron que fue el gobierno mismo, asustado de lo que Socorro representaba, de la grieta que había abierto en el orden social. Pero no importa quién los envió, lo que importa es que llegaron. 6 hombres con rifles y machetes, con pañuelos cubriendo sus rostros, con órdenes de quemar las casas de la cooperativa, de matar al ganado, de destruir las cosechas, y si Socorro se interponía en su camino, de matarla a ella también. Llegaron de noche, como siempre lo hacen los cobardes. Y la primera casa que atacaron fue, irónicamente, el viejo mausoleo del cementerio, donde Socorro todavía vivía por elección, porque era el lugar donde había encontrado su fuerza, donde había descubierto quién era realmente. Pero Socorro no estaba sola, nunca estaba sola ya, porque cuando vives en un cementerio durante años, cuando haces las rondas nocturnas entre las tumbas como ella hacía, conoces cada sonido, cada sombra, cada movimiento que no pertenece. Escuchó a los hombres antes de que llegaran a su puerta. Escuchó sus pasos, pasos humanos, no de coyote, acercándose con intención maliciosa. Y hizo algo que nadie esperaba. No huyó, no se escondió, no rogó por su vida. En lugar de eso, tomó una antorcha, salió del mausoleo y caminó directamente hacia ellos. Una mujer vieja, delgada, con el cabello gris y la piel curtida por el sol, caminando sin miedo hacia 6 hombres armados. Los hombres se detuvieron, confundidos. Esto no era parte del plan. Se suponía que ella debía tener miedo. Se suponía que debía correr. ¿Saben dónde están?, preguntó Socorro, su voz resonando en la quietud del cementerio. Están en el cementerio viejo, el lugar más maldito de la región, el lugar donde nadie se atreve a entrar de noche. Los hombres se miraron entre sí, inquietos. Habían crecido escuchando las historias del cementerio. Todos las habían escuchado. ¿Saben por qué nadie se atreve?, continuó Socorro caminando lentamente hacia ellos, la antorcha proyectando sombras grotescas en su rostro. Porque dicen que los muertos caminan aquí, que los que profanan este lugar nunca vuelven a dormir tranquilos, que las almas de los que murieron injustamente buscan venganza. Socorro sonrió, y fue una sonrisa que no tenía nada de humano. Yo vivo aquí. Hace años que vivo aquí. ¿Creen que vivo aquí porque no tengo miedo? No. Vivo aquí porque yo soy la maldición. Yo soy el fantasma que protege estas tumbas, y ustedes, idiotas, acaban de entrar en mi territorio. En ese momento, como si lo hubiera orquestado, y tal vez lo había hecho, los coyotes comenzaron a aullar. No uno, no 2, una docena, tal vez más, sus voces elevándose en un coro salvaje, primitivo, que helaba la sangre. Y de las sombras entre las tumbas aparecieron docenas de ojos amarillos brillando en la oscuridad, rodeando a los hombres armados. Los coyotes no atacaron, no tenían que hacerlo.
Solo estaban ahí, observando, esperando, como habían esperado durante años mientras Socorro los alimentaba, los protegía, los convertía en sus aliados silenciosos. Y los hombres armados, esos hombres valientes que habían venido a matar, huyeron. Dejaron caer sus armas y corrieron como niños asustados, tropezando con lápidas, gritando mientras los coyotes los seguían, no persiguiéndolos realmente, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para que el terror los consumiera. Socorro los vio irse y luego se volvió hacia los coyotes. «Gracias», les dijo en voz baja, y los animales, de alguna manera, parecieron entender. Se dispersaron de regreso a las sombras, a sus guaridas, a sus vidas salvajes, pero Socorro sabía que volverían. Siempre volvían, porque ella los entendía. Entendía lo que era ser considerado una plaga, una amenaza, algo que debía ser eliminado. Y había construido su hogar, su poder, su leyenda, en la comprensión de que los marginados, los temidos, los malditos, tienen una fuerza que los respetables nunca podrán entender. Esa noche, la historia de cómo Socorro había expulsado a 6 hombres armados con solo su presencia y una manada de coyotes se esparció como fuego, y la leyenda creció. Ya no era solo la viuda que había encontrado un testamento, ya no era solo la mujer que había derrotado al patrón, ahora era la bruja del cementerio, la que comandaba a los animales salvajes, la que tenía poder sobre la vida y la muerte. ¿Era verdad? ¿Realmente tenía esos poderes? No, por supuesto que no. Socorro era solo una mujer inteligente, sí, una mujer dura, absolutamente, pero no tenía poderes sobrenaturales. Lo que tenía era algo mucho más poderoso. Entendía el miedo. Entendía que el miedo es percepción, y que si controlas la percepción, controlas la realidad. Los coyotes no le obedecían porque fuera una bruja, le obedecían porque los había alimentado durante años, porque había respetado su territorio, porque había aprendido sus patrones. Y esa noche, cuando los necesitó, simplemente estuvieron ahí, como siempre estaban. Pero dejar que la gente creyera que era una bruja, que tenía poder sobre las fuerzas oscuras, eso la protegía mejor que cualquier ejército. Porque nadie se atreve a atacar a una bruja. Nadie se atreve a desafiar a alguien que, según las leyendas, puede maldecirte, puede enviar espíritus tras de ti, puede hacer que tu vida se convierta en un infierno. Socorro nunca confirmó ni negó los rumores, simplemente dejaba que existieran, que crecieran, que la protegieran como una armadura invisible. Y funcionó. Los ataques cesaron. Los poderosos decidieron que tal vez era mejor dejar en paz a la loca del cementerio y su cooperativa. Porque el costo de destruirla, no el costo en dinero, sino el costo en miedo, en superstición, en la posibilidad de despertar algo que no podían controlar, era demasiado alto. Socorro vivió hasta los 83 años, murió en su mausoleo, rodeada por sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, y cuando murió, el pueblo entero se detuvo. Incluso aquellos que la habían odiado, que habían deseado su muerte, sintieron un escalofrío, porque Socorro no era solo una persona, era una idea. Y las ideas no mueren. La enterraron en el cementerio viejo, por supuesto, en una tumba nueva que construyeron junto al mausoleo donde había vivido. Y en la lápida grabaron solo esto: Socorro, madre, luchadora, la que no tuvo miedo. No pusieron fechas, no pusieron apellidos, porque Socorro había trascendido esas cosas. Se había convertido en leyenda, en mito, en algo más grande que cualquier persona individual. Y dicen, y esto es verdad, lo juro, que en las noches cuando hay luna llena todavía puedes verla, caminando entre las tumbas con una antorcha en la mano, revisando su territorio, protegiendo a su gente, y los coyotes la siguen, como siempre lo hicieron, y las viudas, las madres desesperadas, las mujeres que no tienen ningún otro lugar a donde ir, todavía van al cementerio viejo, todavía buscan la tumba de Socorro, y todavía le susurran sus problemas, sus miedos, sus esperanzas.
Y a veces, dicen, reciben respuestas, no en palabras, sino en señales, en coincidencias, en puertas que se abren cuando estaban cerradas, en verdades que aparecen cuando estaban escondidas, en fuerzas que no sabían que tenían. ¿Es verdad? ¿Realmente el espíritu de Socorro sigue ayudando a los desesperados? No lo sé, no puedo probarlo, pero puedo decirte esto. La cooperativa que Socorro fundó todavía existe, todavía funciona, todavía es gobernada por las familias de los peones originales, por los descendientes de aquellas viudas que Socorro reunió, y sigue siendo un refugio para los que no tienen ningún otro lugar, y el cementerio viejo ya no es un lugar de miedo, es un lugar de poder, un lugar donde las mujeres van cuando necesitan fuerza, un lugar donde los niños aprenden la historia de cómo una de ellos, una de los rechazados, de los olvidados, cambió el mundo. ¿Ves lo que hizo Socorro? No solo cambió su propia vida, no solo salvó a sus hijos, cambió la estructura misma de cómo funcionaba ese lugar. Creó algo que sobrevivió mucho más allá de ella. Creó un legado, y ese es el poder real, no el dinero, no las tierras, no el miedo. El poder real es crear algo que continúa después de que te has ido. Es plantar semillas que crecerán en árboles bajo cuya sombra nunca te sentarás. Es luchar batallas que tal vez no verás ganar, pero que abrirán el camino para que otros lo hagan. Socorro entendió eso. Por eso no gastó su victoria en lujos personales. Por eso no construyó una mansión, o compró joyas, o vivió como los patrones que había derrotado. Se quedó en su mausoleo, se quedó en su cementerio, se quedó cerca de donde había encontrado su fuerza, porque sabía que en el momento en que se alejara de eso, en el momento en que se olvidara de dónde venía, perdería lo que la hacía poderosa. Esta es la verdadera lección de la historia de Socorro. No es una historia sobre encontrar un testamento, no es una historia sobre derrotar a un patrón malvado. Es una historia sobre transformación, sobre cómo el lugar más bajo, más oscuro, más temido, puede ser exactamente donde encuentras lo que necesitas para elevarte, sobre cómo la desesperación, cuando la canalizas correctamente, puede convertirse en la fuerza más imparable del universo. ¿Estás desesperado ahora mismo? ¿Sientes que has llegado al fondo? ¿Sientes que no hay salida? ¿Que el mundo te ha abandonado? ¿Que nadie te escucha? Bien, porque ese es el momento en que puedes empezar. Ese es el momento en que ya no tienes nada que perder y todo que ganar. Ese es el momento en que puedes caminar hacia los lugares que todos temen, abrir las cajas que todos evitan, hacer las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Socorro no empezó poderosa, empezó destruida, empezó sin nada, y desde esa nada construyó todo. Tú puedes hacer lo mismo, pero tienes que estar dispuesto a ir a tu propio cementerio, tienes que estar dispuesto a enfrentar tus propios fantasmas. Tienes que estar dispuesto a quedarte en el lugar oscuro el tiempo suficiente para encontrar lo que está escondido ahí. La mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente, cuando llega al fondo, se queda ahí, se rinde. Acepta que este es su destino, que así son las cosas, que no hay nada que hacer. Socorro no aceptó eso. Y mira lo que logró. Esta historia es tu historia. Tal vez los detalles sean diferentes, tal vez no tienes 3 hijos, tal vez no hay un cementerio cerca, tal vez no hay un testamento enterrado, pero la esencia es la misma. Estás luchando contra un sistema que te ve como invisible, estás tratando de proteger a aquellos que amas, estás buscando una salida de una situación que parece no tener salida, y la respuesta está en el lugar que más miedo te da a explorar. No físicamente, necesariamente. Tu cementerio podría ser emocional, podría ser enfrentar un trauma que has evitado, podría ser admitir una verdad sobre ti mismo que has negado,
Podría ser tener una conversación que has pospuesto durante años. Podría ser hacer esa pregunta que todos evitan, que nadie quiere hacer porque la respuesta podría cambiar todo. Tu caja de hierro está ahí, esperando. Tu testamento, tu verdad, tu arma, tu salvación está ahí. Pero tienes que ir a buscarlo. Nadie lo va a traer por ti. Nadie va a hacer el trabajo sucio por ti. Socorro lo entendió, y por eso ganó. Tú lo entiendes.